¿Qué pasaría si te dijera que el objeto más peligroso del cristianismo primitivo no fue una cruz, ni una espada, ni siquiera un evangelio prohibido? Fue un frasco, un simple frasco de alabastro que una mujer rompió sobre la cabeza de un hombre hace 2000 años. La iglesia te enseñó que ese gesto fue arrepentimiento de prostituta. Pero ¿y si fue todo lo contrario? ¿Y si fue la mayor transgresión de poder que el patriarcado religioso jamás haya presenciado? Porque ese frasco no contenía perfume común, contenía tecnología espiritual, alquimia líquida, una fórmula sagrada que abría puertas en la conciencia y que solo las iniciadas conocían. Y la mujer que lo rompió no era pecadora arrepentida, era sacerdotisa, era alquimista, era la única persona autorizada para ungir al Cristo. Su nombre era María Magdalena, y lo que hizo esa noche no fue pedir perdón, fue transferir poder, fue declarar ante todos: yo te consagro, yo te reconozco, yo activo tu divinidad. Roma pasó 20 siglos intentando borrar el significado de ese frasco. Convirtieron la historia en drama sentimental. Pero el aceite sigue vivo, la fórmula nunca murió. Y hoy vas a descubrir por qué ese líquido dorado amenaza más al Vaticano que cualquier herejía escrita. ¿Estás listo para saber qué contenía realmente el frasco de alabastro? El frasco de alabastro no es un detalle poético en los evangelios, es un código. Es la prueba material de una transmisión que la Iglesia intentó convertir en arrepentimiento de prostituta, pero que en realidad era mucho más peligroso. Era iniciación sacerdotal. Cuando María Magdalena entró en aquella casa donde Jesús cenaba y rompió el frasco sobre su cabeza, no estaba pidiendo perdón. Estaba realizando un ritual. La unción con aceite perfumado era prerrogativa exclusiva de profetas y reyes en la tradición hebrea. Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David, y ahora una mujer ungía a Jesús. Los discípulos se escandalizaron. Judas protestó por el desperdicio, pero Jesús la defendió con una frase que pocos entienden: ella me ha preparado para la sepultura. No dijo para la muerte, dijo para la sepultura. Porque en la tradición iniciática egipcia y mesopotámica, la unción antes de morir era preparación para renacer. Era el aceite que permitía al alma transitar entre mundos sin perderse. El frasco de alabastro era egipcio. Este detalle importa. Alabastro calcáreo, translúcido, tallado en una sola pieza sin costuras. Solo los templos de Isis y las familias sacerdotales tenían acceso a esos frascos. Como una mujer de Magdala, un pueblo de pescadores en Galilea, poseía un objeto de tal valor y procedencia? Porque Magdalena no era una pescadora, era iniciada. Probablemente había estudiado en Alejandría, donde las escuelas filosóficas y los templos egipcios convivían. Había aprendido la alquimia de los aceites, la simbología de los perfumes, el lenguaje secreto de las esencias que abren portales en la conciencia. El aceite que usó no era aceite común. Era nardo puro, una esencia carísima extraída de raíces del Himalaya. Su aroma tiene propiedades psicoactivas suaves, induce estados de calma profunda, facilita visiones, prepara la psique para experiencias de umbral. No es casualidad que se usara en ritos de tránsito. Cuando Magdalena rompió el frasco, estaba haciendo dos cosas simultáneamente. En el nivel exotérico, visible para todos, estaba honrando a su maestro. Pero en el nivel esotérico, solo comprensible para quien conocía los códigos, estaba transfiriendo poder. Estaba diciendo: yo te consagro, yo te autorizo, yo te reconozco como el ungido, el Cristo, no porque un sacerdote del templo te haya elegido, sino porque yo, iniciada en los misterios antiguos, te unjo. Y Jesús aceptó esa unción, no la rechazó. No dijo que solo hombres podían ungir,
Aceptó ser consagrado por una mujer. Ese gesto destruía siglos de patriarcado religioso en un solo acto. Después de la crucifixión, Magdalena conservó el frasco, o más precisamente, conservó los fragmentos, porque el frasco roto era más poderoso que el frasco intacto. Cada fragmento se convirtió en reliquia, cada fragmento llevaba memoria del aceite, del ritual, del momento en que todo cambió. Magdalena distribuyó esos fragmentos entre sus hijas y sus discípulas más cercanas, no como recuerdo sentimental, como transmisión de autoridad. Quien poseía un fragmento del frasco de alabastro poseía el derecho de ungir, de consagrar, de iniciar. Era la prueba material de que la línea sacerdotal no pasaba solo por Pedro y los 12, pasaba también por ella. Durante siglos, comunidades secretas de mujeres guardaron esos fragmentos. Los escondían en altares domésticos, en el doble fondo de cofres, en amuletos que parecían simples adornos. Cuando la Inquisición entraba a una casa buscando herejía, buscaban libros prohibidos. Nunca pensaban que el fragmento de piedra translúcida en el collar de la abuela era un objeto de poder más peligroso que cualquier evangelio apócrifo. Porque el frasco de alabastro representaba algo que Roma no podía tolerar, que las mujeres tenían acceso directo a lo sagrado, que no necesitaban ordenación masculina, que la autoridad espiritual se transmitía por linaje iniciático, no por cargo eclesiástico, y el aceite, el aceite, ese líquido dorado que Magdalena preparaba siguiendo fórmulas que había aprendido en Egipto, mezclando mirra, nardo, canela, cálamo aromático, cada uno en proporciones precisas según las fases lunares y las posiciones astrológicas. Ese aceite no solo perfumaba, transformaba, abría el tercer ojo, despertaba la memoria del alma, preparaba el cuerpo para recibir la chispa divina. Cuando Magdalena ungió a Jesús, no lo estaba embalsamando anticipadamente, como dicen los teólogos ingenuos. Lo estaba activando, le estaba dando la llave química para que su conciencia pudiera expandirse más allá de los límites del ego, para que pudiera decir, yo y el Padre somos uno sin volverse loco en el intento. Y después de la resurrección, cuando Jesús se apareció primero a ella en el jardín, ¿qué le dijo? No me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero en algunas tradiciones gnósticas, la frase es diferente. No me retengas, porque necesito completar la ascensión. Y Magdalena entendió, porque ella había sido quien lo preparó para esa ascensión con su aceite. El frasco de alabastro es el útero de piedra. Es el recipiente que guarda la esencia transformadora. Es el símbolo de que lo femenino no es pasivo receptor de doctrina masculina, sino activo generador de poder sagrado. Por eso tenían que destruir su memoria. Por eso tenían que convertir a Magdalena en arrepentida en lugar de iniciadora. Pero los objetos tienen memoria más larga que los dogmas. Y hasta hoy, en ciertas tradiciones esotéricas, cuando una mujer es iniciada en los misterios profundos, se le entrega un frasco pequeño de alabastro o cristal, vacío, para que ella misma prepare su propio aceite, para que ella misma descubra la fórmula que abre su propia conciencia, para que ella misma se convierta en lo que Magdalena fue, ungidora, consagradora, sacerdotisa sin permiso de ningún patriarca. Ahora vamos a lo que realmente incomoda, a la receta, porque el aceite de la unción no era metáfora, era tecnología espiritual, y Magdalena conocía esa tecnología mejor que nadie. En el libro del Éxodo, Dios le da a Moisés una fórmula precisa para el aceite sagrado de unción: mirra, canela aromática, cálamo aromático, casia, aceite de oliva, proporciones exactas y una advertencia terrible: nadie debe fabricar este aceite para uso profano. Quien lo haga será excluido del pueblo.
¿Por qué esa advertencia? Porque el aceite no era solo simbólico, tenía efectos reales en el sistema nervioso, en la percepción, en los estados de conciencia. Las sustancias que componían esa mezcla tienen propiedades que la ciencia moderna apenas empieza a entender. La mirra contiene compuestos que modulan receptores opioides. El cálamo aromático tiene propiedades psicoactivas suaves. La canela estimula circulación cerebral. Juntas, en las proporciones correctas, crean un bálsamo que literalmente abre puertas en la percepción. Magdalena heredó esa fórmula, pero no de Moisés, de tradiciones más antiguas, egipcias, sumerias, caldeas, porque antes de que el patriarcado hebreo monopolizara lo sagrado, eran las sacerdotisas quienes preparaban los ungüentos iniciáticos. Eran ellas quienes conocían las plantas, las fases lunares correctas para cosecharlas, los rituales de preparación que convertían materia vegetal en medicina del alma. Cuando Magdalena ungió a Jesús, no compró el aceite en el mercado, lo preparó ella misma, durante semanas, tal vez meses, porque la preparación del aceite sagrado es un ritual en sí mismo. No es solo mezclar ingredientes, es meditar mientras machacas las resinas, es cantar mientras calientas las esencias, es infundir intención en cada gota. Los textos gnósticos que sobrevivieron, como el Pistis Sophia, contienen pistas de cómo Magdalena enseñaba esta alquimia a sus discípulas. No daba la fórmula completa de golpe, la entregaba en fragmentos, a lo largo de años, conforme la iniciada demostraba estar lista, porque el peligro no era solo legal, era espiritual. Un aceite mal preparado, con intención equivocada o en manos inexpertas, podía abrir puertas que no deberían abrirse. La primera lección era el silencio. Magdalena enseñaba que el aceite se prepara en silencio interior. Si tu mente está llena de ruido, de ansiedad, de ambición, eso se impregna en el aceite, y cuando ese aceite toca piel, transmite ese ruido. Por eso, solo quien había pasado por años de purificación interior podía preparar el aceite verdadero. La segunda lección era el fuego. La temperatura a la que se calientan las esencias importa. Demasiado calor y destruyes las propiedades sutiles. Muy poco y no se integran. Es alquimia literal, no metafórica. Magdalena sabía que ciertos compuestos se activan solo en rangos específicos de temperatura. Y ese conocimiento venía de siglos de experimentación en templos egipcios donde las sacerdotisas de Isis habían perfeccionado el arte. La tercera lección era la luna. El aceite se preparaba en luna nueva, cuando todo está en potencia. Se dejaba reposar durante un ciclo lunar completo y se consagraba en luna llena, bajo luz directa, con oraciones específicas que hoy llamaríamos mantras, pero que entonces eran fórmulas de poder que programaban la sustancia para un propósito específico. Magdalena transmitió esta alquimia a sus 3 hijas, pero a cada una le dio una versión diferente del aceite. A Salomé le enseñó el aceite de protección, mezclado con resinas que fortalecen el campo áurico, que crean barrera contra energías intrusivas. Salomé usaba ese aceite para ungir las puertas de las casas seguras, los cuerpos de los refugiados antes de travesías peligrosas. No era superstición, era bioenergética práctica. A Sofía le enseñó el aceite de iluminación, con mayor proporción de cálamo e incienso. Este aceite se aplicaba en la frente, el tercer ojo, antes de estudiar textos sagrados o entrar en contemplación profunda. Facilitaba la concentración, aquietaba el diálogo interno, permitía que la intuición emergiera sin interferencia del ego. Sofía lo usó durante toda su vida cuando necesitaba descifrar significados ocultos en manuscritos. A Esther le enseñó el aceite de tránsito, el más peligroso de los 3, con mirra en alta concentración y otras sustancias que Magdalena nunca nombró en texto escrito.
Este aceite se usaba para experiencias de umbral, viajes chamánicos, muerte mística. Esther lo aplicaba en las sienes de quienes estaban listos para cruzar el velo entre mundos, para tener encuentros directos con lo luminoso, pero solo después de años de preparación, porque ese aceite, mal usado, podía desestabilizar la psique. La transmisión de estas fórmulas era oral y vivencial. No se escribían, porque escribirlas era exponerlas a profanación. Y más importante, porque la fórmula en sí no era lo único que importaba. Importaba la conciencia de quien la preparaba. El mismo aceite, preparado por dos personas diferentes, tenía efectos diferentes, porque el verdadero ingrediente secreto no estaba en las plantas, estaba en el alma de la preparadora. Durante la Edad Media, cuando la Inquisición cazaba brujas, lo que realmente buscaban era esto, no tanto los vuelos nocturnos ni los pactos con demonios. Buscaban a las mujeres que conocían las plantas, que preparaban ungüentos, que sabían qué hierbas aplicadas en la piel podían inducir visiones, sueños proféticos, estados alterados de conciencia. Esas mujeres eran herederas directas de la tradición de Magdalena, aunque ni ellas mismas lo supieran. Los ungüentos de las brujas, esos que supuestamente les permitían volar, contenían belladona, beleño, mandrágora, plantas que aplicadas en la piel, especialmente en mucosas, producen experiencias de disociación, de salida del cuerpo. No es magia, es farmacología. Y las sacerdotisas de la antigüedad lo sabían, Magdalena lo sabía, y lo transmitió en cadena ininterrumpida hasta que las hogueras intentaron quebrar esa cadena. Pero no lo lograron completamente, porque siempre hubo abuelas que enseñaban a nietas, curanderas que pasaban recetas en susurros, monjas en conventos remotos que conservaban manuscritos médicos disfrazados de libros de rezos, y todas ellas, sin saberlo, eran guardianas del secreto del aceite. Hoy, cuando compras aceite esencial de lavanda en una tienda naturista, estás tocando el eco lejano de esa tradición. Pero el aceite comercial no tiene poder, porque le falta lo esencial, la intención consciente, el ritual de preparación, la conexión con lo sagrado. Magdalena no hacía aceite para vender, hacía aceite para transformar almas. Y ese es un arte que no se puede industrializar. La pregunta que queda es, ¿todavía existe alguien que conozca la fórmula completa? ¿Hay en algún monasterio remoto, en alguna cueva del Medio Oriente o del sur de Francia, una anciana que todavía prepara el aceite verdadero siguiendo el método de Magdalena? No puedo confirmarlo, pero puedo decirte que hay indicios, hay testimonios. Hay personas que han experimentado unciones con aceites que producen efectos que ningún placebo explica. Apertura súbita de percepción, visiones coherentes, sanaciones inexplicables. Y cuando preguntas de dónde vino ese aceite, la respuesta siempre es vaga. Una monja, una curandera, una abuela, alguien que lo recibió de alguien que lo recibió de alguien. La transmisión nunca se detuvo, solo se volvió más silenciosa, más selectiva, más cuidadosa. Porque el mundo moderno, con su materialismo y su farmacología sintética, no está listo para aceptar que una mujer con plantas y oraciones puede hacer lo que laboratorios enteros no logran: abrir la puerta interior hacia lo divino. Ahora viene la parte que cambia todo, porque no te estoy contando esta historia para que la admires desde lejos. Te la estoy contando para que entiendas que tú eres parte de ella. El frasco de alabastro y el aceite de la unción no son reliquias muertas en algún museo del Vaticano. Son arquetipos vivos,
Son patrones de poder que se activan cada vez que una mujer decide ungirse a sí misma, consagrarse a sí misma, sin pedir permiso a ninguna institución religiosa. Cada vez que preparas un té de hierbas con intención curativa, estás tocando el legado de Magdalena. Cada vez que aplicas aceite en tu piel mientras respiras conscientemente, estás practicando alquimia. Cada vez que bendices tu propia frente antes de dormir o antes de enfrentar un desafío, estás realizando autounción. La Iglesia te enseñó que necesitas un sacerdote para ser bendecida. Mentira. La verdad gnóstica, la que Magdalena transmitió, es que tú eres tu propia sacerdotisa. Tu cuerpo es el templo, tu intención es el ritual, tu conciencia despierta es la consagración. Pero ojo, esto no es New Age barato, no es decir 3 afirmaciones positivas frente al espejo y ya. La autounción verdadera requiere preparación, requiere que limpies tu campo energético de la basura que cargas, requiere que enfrentes tus sombras, requiere que atravieses tu propio Getsemaní antes de poder decir, hágase en mí según tu voluntad. Magdalena no ungió a Jesús porque sí, lo ungió porque él había pasado 40 días en el desierto enfrentando demonios, porque había purificado su ego hasta el punto en que podía decir, yo soy, sin que eso significara egoísmo, sino reconocimiento de la divinidad interior. Y solo entonces el aceite pudo activar en él lo que ya estaba latente. Lo mismo contigo. Si intentas ungirte sin haber hecho el trabajo interior, el aceite no sirve. Sería como poner gasolina de alta octanaje en un motor sucio. No funciona. Primero limpia el motor. Perdona, suelta, llora, grita, atraviesa tu muerte simbólica. Y entonces, cuando sientas que algo viejo dentro de ti finalmente se rindió, prepara tu aceite. No necesitas la fórmula exacta de Magdalena, necesitas tu propia fórmula. Camina por un bosque y deja que tu intuición te guíe hacia las plantas que te llaman. O entra en una tienda de aceites esenciales y huele cada uno hasta que encuentres los 3 o 4 que resuenan contigo. Mezcla en proporciones que sientas correctas. No hay dogma aquí, hay intuición guiada. Mientras mezclas, habla con el aceite. Dile qué necesitas: protección, claridad, coraje, conexión con lo sagrado. Infunde esa intención en cada gota. Calienta suavemente, nunca hiervas. Deja reposar bajo luz de luna si puedes, y cuando esté listo, guárdalo en un frasco de vidrio oscuro. No necesita ser alabastro egipcio. Puede ser un frasco reciclado. Lo que importa no es el contenedor, es lo que pusiste dentro. Y luego úsalo. No lo guardes para ocasión especial. Úsalo cotidianamente. Una gota en las muñecas cada mañana. Una gota en el tercer ojo antes de meditar. Una gota en el pecho antes de conversaciones difíciles. Una gota en la planta de los pies antes de dormir para enraizarte. Cada vez que te unges estás diciendo, yo me consagro, yo me declaro sagrada, yo activo mi propio poder. No necesito que un papa me diga que soy digna, yo sé que lo soy. Y este aceite es el sello de esa autodeclaración. Esto es lo que Roma no podía tolerar. Millones de mujeres autoungidas, autoconsagradas, conectadas directamente con lo divino sin intermediarios. Eso no es una iglesia, eso es una revolución. Y Magdalena lo sabía, por eso transmitió el aceite a sus hijas. No como reliquia familiar, como arma espiritual, como tecnología de liberación, como método para que cada mujer, en cada generación pudiera decir, yo también soy Cristo. Yo también soy ungida. Yo también llevo el aceite sagrado en mis manos. Durante 2000 años intentaron borrar esta memoria. Convirtieron a Magdalena en prostituta arrepentida que solo sabe llorar. Pero el arquetipo es más fuerte que la propaganda. Y hoy, en pleno siglo XXI,
Millones de mujeres están recuperando su poder de autounción sin siquiera saber que están continuando la tradición de Magdalena. Cada terapeuta holística que trabaja con aceites, cada mujer que crea su propio ritual de autocuidado, cada abuela que prepara ungüentos caseros para sus nietos, todas son herederas, todas son guardianas, todas llevan un fragmento invisible del frasco de alabastro. Y tú que has leído hasta aquí, ya no puedes pretender que no lo sabes. Ahora tienes la responsabilidad de activar ese conocimiento, de preparar tu aceite, de ungirte, de enseñarle a tus hijas, sobrinas, amigas, que ellas también pueden ser sacerdotisas de su propia vida. No necesitas permiso, no necesitas iniciación externa. Ya estás iniciada por el solo hecho de haber nacido mujer en linaje de mujeres que generación tras generación han conservado memoria celular de lo sagrado femenino, aunque conscientemente no lo recuerden. El frasco de alabastro está en tus manos ahora, invisible pero real. El aceite está en tu intención, en tu capacidad de mezclar materia con espíritu, en tu decisión de ser soberana de tu propia conexión con lo divino. Y cuando finalmente te ungías, cuando sientas ese aceite tibio en tu piel y esa certeza interior de que algo se activó, acuérdate de Magdalena, de la mujer que rompió el frasco ante el escándalo de los hombres y la bendición del Maestro, de la mujer que se negó a pedir permiso para ser poderosa. Esa mujer vive en ti, siempre vivió, solo estaba esperando que recordaras. 2000 años después, el frasco sigue roto, pero los fragmentos nunca desaparecieron, están dispersos, en manos de abuelas que preparan ungüentos sin saber por qué, en rituales de mujeres que se consagran a sí mismas sin pedir permiso, en cada gota de aceite aplicada con intención consciente. La Iglesia quemó los manuscritos, persiguió a las herederas, convirtió a Magdalena en prostituta para que nunca pudieras verte en ella, pero no pudieron quemar el arquetipo. No pudieron prohibir que las mujeres tocaran plantas, mezclaran esencias, susurraran oraciones sobre líquidos dorados. Cada vez que preparas tu propio aceite, estás continuando la cadena iniciática que Roma intentó romper. Cada vez que te unges sin intermediarios, estás declarando tu soberanía espiritual. Y eso es exactamente lo que más temen. Ahora te toca decidir. ¿Vas a seguir pidiendo bendiciones a instituciones que te despojaron de tu poder? ¿O vas a tomar el frasco en tus propias manos? Comparte este video con una mujer que necesite recordar su poder. Y escribe en los comentarios la palabra aceite, si estás lista para ungirte a ti misma.